Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz Día del Amor y la Amistad. Hoy es viernes 14 de febrero de 2020 y estamos celebrando el Día de San Valentín. Amigos, deseo de todo corazón que tengan un gran festejo con sus grandes amigos y con todos los seres que más aman. Y hoy quisiera hacer una reflexión respecto a este día tan lindo, y es no tanto qué tantos amigos tenemos, o si solo tenemos uno, o si tenemos una pareja, sino más bien qué tanto he trabajado en ser un buen amigo, qué tanto he trabajado mi empatía, mi capacidad de escucha, qué tanto promuevo yo los buenos momentos y los momentos en común y compartidos con mi pareja y con mis amigos. ¿Sí? ¿Qué tanto hago yo por ser una buena pareja o por ser un buen amigo? Hoy es un día maravilloso, compartámoslo con la gente que más amamos y no se pierdan este programa porque justamente hablaremos de los orígenes de esta celebración que en muchas partes del mundo se conmemora, en algunos lugares no precisamente en este mismo día, pero finalmente se conmemora. Hablaremos de los orígenes de esta celebración y hablaremos también del tema del amor, porque estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, del tema del amor y la amistad en la literatura. Cómo este tema del amor ha sido fuente de inspiración para muchísimos libros, en donde el tema central gira justamente en torno del amor. Hablaremos también, entre otras cosas, de dos libros que han estado en la mente de muchos lectores, que han dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, y que son La muerte del comendador, del japonés Haruki Murakami, y otro que también ha sido un libro muy polémico, que es El vendedor de silencios, de Enrique La Serna. Amigos, no se pierdan, este va a ser un gran programa. Yo soy Lina Lozano y esto es su programa Los Libros de Lina. No olviden seguirnos siempre por todas nuestras redes, por Facebook, Instagram, YouTube, Dailymotion, Twitter, y si no tienen oportunidad pueden escuchar los podcasts por Spotify. Y bueno, lo prometido es deuda. ¿Por qué celebramos esta fecha? ¿De dónde viene este Día del Amor y la Amistad, este Día de San Valentín? Pues resulta que hace muchos años, en la época del Imperio Romano, había un emperador, por ahí del siglo III, había un emperador, Claudio II, que decidió que iba a prohibir a los soldados que se casaran, porque sentía que con el hecho de tener familia e hijos, los soldados de pronto como que se desenfocaban y no ponían toda su mente y su actitud para ir a la guerra. Entonces dijo, no, yo necesito que no estén tan apegados al tema de la familia, al tema de los hijos y eso, y que estén con toda su mente y toda su atención puesta en nuestros asuntos de la guerra. Entonces prohibió que los soldados se casaran. Pero por esas épocas también vivía un hombre llamado Valentín, que era un médico, que posteriormente por su gran fe y devoción se vuelve sacerdote, y él no estaba de acuerdo con esta decisión del emperador Claudio II y decide ayudar a muchas parejas a cumplir su sueño de casarse, y los empieza a casar de manera clandestina. Evidentemente, cuando el emperador Claudio se da cuenta de que están pasando sobre sus órdenes, enfurece y manda a apresar a Valentín. Y no solo eso, un 14 de febrero del siglo III, Valentín es condenado a muerte y muere justamente ese 14 de febrero. Años más tarde, de hecho, la celebración de San Valentín es una celebración de la iglesia, es una celebración católica. Y como les digo, años más tarde la iglesia decide nombrar a San Valentín como el patrono de los enamorados. Aunque sé que muchos años después la iglesia como que revira y quiere quitar esta fecha de su calendario litúrgico, pero ya la tradición está súper arraigada y pues la celebración se sigue llevando a cabo. Entonces, por eso es que conmemoramos este día a San Valentín y a los enamorados. Por eso el día de hoy nuestro tema justamente es el tema del amor. Y en este tema del amor les quiero comentar, pues ustedes sabrán que ha sido fuente inagotable tanto el tema del amor como el tema de la amistad, ha sido
fuente inagotable para muchas personas dedicadas al arte, no necesariamente a la literatura, a todas las artes, pero en el caso de la literatura tenemos gran cantidad de ejemplos en donde el tema central es el amor. Y podemos ver el amor en todas sus facetas, en todas sus caras. Y solo por recordar algunos títulos, nombraré algunos clásicos de la literatura, en donde, por ejemplo, hablemos de un amor imposible. Y ahí uno que lo representa muy bien es El amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez, por ejemplo, en donde esta pareja que nunca puede llegar a concretar su amor por las circunstancias de la vida. Se conocen durante toda una vida, pero nunca logran concretar su amor. Y tenemos otros temas, por ejemplo, otros libros en donde el tema del amor es el amor idealizado. Y un representante muy fiel de este tema del amor idealizado es nuestro gran libro del Quijote de la Mancha, en donde igual aquí el tema central siempre es ese amor que se idealiza. ¿Y por qué no siempre como el defender el honor y los amores idealizados es propio siempre de un caballero andante? Pero tenemos también otro tipo de libros en donde también el amor es un amor trágico, ¿no? Y tenemos a Shakespeare con Romeo y Julieta. Y así tenemos gran cantidad de libros. Recordando ahorita, por ejemplo, tenemos uno más reciente en donde habla del amor maduro, y es un libro de Isabel Allende, el libro de El amante japonés, en donde nos narra la historia de amor de una pareja, pero el libro comienza justo cuando esta pareja ya está en el invierno de su vida y nunca pudieron concretar su amor, pero en ese momento ya ella está divorciada, él también, se vuelven a reencontrar. Ella vive en ese momento en una casa de retiro a la que entra voluntariamente y se reencuentra con su amor de toda la vida, y ese es un libro que nos habla del amor maduro, ¿no? Y así tenemos gran cantidad de libros que nos hablan del amor. Y bueno, varios de los que también hemos aquí mencionado y así los agarré casi al azar y me daba cuenta que todos hablaban del tema del amor. Por ejemplo, de José Saramago, El Memorial del Convento, que nos habla de una gran historia de amor en la época del siglo XIX en Portugal, una historia increíble. Y tenemos también, ¿se acuerdan que en el año pasado reseñamos el libro de la colombiana Laura Restrepo, que nos habla de un amor enfermizo, de una mujer obsesionada, de un hombre que no logra sacarla de su locura, pero el tema central seguía siendo el amor? Y por último, tengo aquí otro libro que reseñamos también en 2019, que es de la escritora chilena Isabel Allende, y es el libro de La hija de la fortuna, que también recordarán que es una historia de una chica que sale buscando al amor de su vida y lo va buscando desde Chile hasta California en plena fiebre del oro. Y así, como verán, bueno, pues aquí podríamos pasarnos todo el programa y no nos daría tiempo de hablar de la presencia del amor en la literatura. Y por supuesto también la amistad, y ahí solo voy a hablar de uno, que es mi favorito y que también reseñamos aquí en los libros de Lina, que es de la escritora, que de verdad se los recomiendo muchísimo, es de la escritora italiana Elena Ferrante, y el libro es Mi amiga estupenda. Ese es un libro maravilloso, súper representativo de una gran amistad, que por cierto es una saga que nos narra la historia de Lina y Leno y de su gran amistad desde que eran niñas cuando vivían en Nápoles hasta la edad adulta. Y bueno, creo que las sagas siguen prometiendo darnos más. Hay que seguirlas muy de cerca. Y bueno, en este día, que es el Día del Amor y la Amistad, pues yo deseo que en verdad sigamos buscando esas historias de amor que nos quitan el aliento, pero también esas historias de amistad que nos inspiran tanto, que logran sacar de nosotros lo mejor y que nos empujan a ser una mejor versión de sí mismos. Y pasando a otro tema, amigos,
les comenté que hoy vamos a hablar de 2 libros muy interesantes que han dado mucho de qué hablar últimamente. Y para eso les quiero comentar que hoy tengo un invitado súper especial. Me siento muy emocionada de tenerlo aquí. No es casualidad el por qué está aquí en este día. Y él nos va a hablar de estos libros. Uno es La muerte del comendador, de Haruki Murakami, y el otro es El vendedor de silencios, de Enrique Serna. Le doy la bienvenida al licenciado Humberto Lozano. Déjenme que les platique. Humberto es licenciado en Derecho, con estudios en Sistema Penal Acusatorio, con especialidad en juicios orales, y actualmente cursa su maestría en penal, ¿verdad, Humberto? Sí, así es. En ciencias jurídico-penales. Pero Humberto es un ávido lector. Eso es lo que me encanta y por eso está aquí el día de hoy, porque de siempre Humberto ha sido un buscador constante de historias profundas y reflexivas. Desde niño fue amante de los libros y siempre está a la búsqueda de esas puertas que lo transportan a otros mundos, a otros lugares, a otras formas de pensar. Humberto, feliz de tenerte el día de hoy aquí en el programa de los libros de Lina. Al contrario, muchísimas gracias, Lina. Te agradezco mucho la oportunidad de que me des un espacio para platicar de unos libros extraordinarios y te deseo que tengas un excelente Día del Amor y la Amistad. También a todo tu auditorio les deseo lo mejor en este día. Humberto, platícanos un poco antes de entrar en la materia de los libros que nos traen el día de hoy aquí. ¿Cómo es que empieza tu romance con las letras? ¿Desde niño lees? Es una pregunta interesante. Desde niño me ha gustado bastante la lectura. Obviamente los obligados dentro del sistema escolar que nos dejaban, ¿no? Pero sí, siempre me ha gustado bastante la lectura. Es también una lectura que me introdujo al mundo, podría ser Harry Potter, ¿no? La saga de Harry Potter, esta saga fantástica de un mundo mágico, de lo cual muchas personas de mi generación nos enamoramos completamente y nos transportó a un mundo lleno de magia, de castillos, de dragones, de encantamientos y de muchas otras cosas que en muchos otros libros vamos a ver después y que fue, digamos, un momento introductorio para mí y que me fascinó, me enamoró completamente. ¿Creciste con Harry Potter? Así es, yo crecí casi con ibas Harry a Potter. la par de su edad. En efecto, o sea, Harry Potter y yo íbamos en el mismo curso, teníamos exactamente la misma edad y crecimos al mismo tiempo. Es algo chistoso, es una anécdota interesante, pero sí, yo podría decir que Harry Potter es como un primer acercamiento ya más profundo a la lectura. Sé que estabas muy pendiente siempre de los libros que iban saliendo y a veces ni siquiera habían llegado a México en español y tú los buscabas unos ladrillos inmensos en inglés, pero no te importaba para poder tener acceso a qué historias nos seguían contando. Sí, así es. ¿A qué estaba pasando en esa saga maravillosa que nos dejó J.K. Rowling? Y después, obviamente, pues ya seguimos dentro de esa misma tesitura con El Señor de los Anillos y otras sagas fantásticas que fueron más adelante, también metiéndome a un mundo de temas más profundos. Humberto, me voy a regresar un poquito. ¿Tú qué opinas de este tema de la presencia del amor en la literatura? El amor es un tema que siempre va a darse en la literatura, o sea, desde los textos más antiguos que encontramos hasta los textos más curiosos van a contener de alguna u otra forma algo que se relacione o que se vincule con el amor. Como tú bien lo describiste, con un amor paternal, con un amor filial, con un amor erótico, con un amor idealizado, con profecías autocumplidas, con un amor hacia uno mismo, con amores imposibles. Siempre el tema del amor ha sido el tema central junto con la muerte, probablemente. Entonces siempre va a estar vinculado el tema del amor y la literatura, son un vínculo indisoluble. ¿Por qué te gusta tanto leer, Humberto? Porque te transporta a otros mundos, te permite vivir, te permite transportarte a lugares a los que tal vez no has ido, a vivir otras épocas, a entender contextos que no nos tocó presenciar, pero nos pueden acercar de maneras muy ricas, muy vívidas
a conocer a personajes fantásticos, fantásticos de verdad. Muy bien. ¿Cómo sientes tú que el tema de la lectura que ha estado presente desde tus primeros años ha impactado tu vida? Te abre las puertas a poder comprender a otras personas, a ser tolerante, que es algo que hoy en día nos hace falta mucho en este país y normalmente las personas que leen tienen cierta inclinación a ser más abiertas. Entonces, creo que es algo muy importante. A mí me gustó mucho ese tema desde un principio, al darme cuenta que en los textos había personajes a los que yo admiraba y tenían diferentes formas de pensar a las mías, diferentes creencias, que a lo mejor yo podía debatir, que a lo mejor yo podía disentir de esa manera de pensar, pero por ser personajes tan relevantes en la historia, uno se da cuenta de que no existen una sola visión, que existen múltiples salidas a diferentes problemas, y entonces eso te permite tener una visión del mundo mucho más amplia, comprender mucho más fácil la realidad, hacerlo algo más tangible. Eso es lo que me encanta de la lectura, que te permite transportarte a cualquier país, a cualquier época, a cualquier situación, te permite encarnarte en la piel del personaje, te permite vivir lo que está viviendo el personaje. Humberto, pues muchísimas gracias. Y quiero comentarles que el día de hoy, como les comenté, vamos a hablar de unos libros que no son los favoritos de Humberto, pero sí yo le pedí que lo reseñáramos, y en particular uno, que es El vendedor de silencios, que por cierto aquí Humberto nos hizo favor de traer, El vendedor de silencios de Enrique Serna. Quiero comentarles que Humberto nos hizo favor hace tiempo, hace unos 2-3 meses, de mandarnos una reseña maravillosa al Club de Lectura Litteris, nuestro club que tenemos por Facebook. Y la verdad gustó muchísimo el detalle, la puntualidad con la que Humberto nos ayudó a entender, a meternos, a vivir, casi como él dice, en la piel del personaje. Y Humberto nos va a platicar hoy acerca de este libro que tanto le llamó la atención, que tantas pláticas tuvimos acerca de él. Y bueno, pues para entrar en materia, vamos a hacer un corte y regresamos. No se vayan, porque a continuación tenemos la reseña del libro El vendedor de silencios de Enrique Serna. Regresamos. Amigos, estamos aquí de regreso con Humberto Lozano, que nos va a hablar del libro El vendedor de silencios de Enrique Serna, que me comentó que le llamó mucho la atención. ¿Por qué te gustó tanto este libro, Humberto? Así es un libro bastante interesante del gran escritor Enrique Serna. Es un libro muy rico en el lenguaje, sobre todo la manera en la que se documentó Enrique, a pesar de ser joven y no haber vivido en los años en los que vivió el protagonista de la historia, hace que nos metamos en el México de esos años a través del lenguaje, a través de el tipo de
de coches, el tipo de bebidas. ¿De qué época estamos hablando, Humberto? Estamos hablando de los 40s, los 50s y los 60s. ¿Y se desarrolla en la Ciudad de México? Así es, se desarrolla en la Ciudad de México y en algunas otras partes del mundo, como ya veremos, el personaje sobre el cual versa esta grandísima novela es un personaje que viajó por todo el mundo. Cuéntanos un poco de qué va esta novela, Humberto, por favor. Bueno, esta novela gira en torno a la figura emblemática, poco conocida, he de decir, o sea, de hecho incluso el escritor Enrique Serna manifiesta que le costó mucho encontrar textos acerca de Carlos de Negri. No hay mucha bibliografía, no hay mucha información acerca de Carlos de Negri, a pesar de haber sido el personaje más importante del periodismo y de las noticias en México durante muchos años. Esta novela gira en torno a la historia de el gran Carlos de Negri. ¿Y de qué va? ¿Qué nos relata en esta historia? Bueno, esta historia tiene muchos matices, pero gira en torno a la relación del periodismo, de la manera en la que se dan las noticias y el poder. Carlos de Negri fue un personaje totalmente encantador dentro de todo lo que pudiera representar su profesión. Era un personaje bastante letrado, era un personaje políglota. Habrá que recordar que en esa época muy pocas personas en México hablaban el idioma inglés, por ejemplo, y Carlos de Negri no solo hablaba español e inglés, él hablaba alemán, hablaba francés, hablaba portugués, por vivencias que tuvo con su padre que le permitieron viajar en su juventud. Incluso Carlos de Negri participa en la Guerra Civil Española. Caray. Sí, Carlos de Negri es un personaje muy interesante, que conoce a muchas personas. Es un personaje carismático, es un personaje galán, que se preocupa por su apariencia, seductor totalmente. Entonces, Carlos de Negri va tejiendo una red de alianzas políticas y alianzas internacionales que le permiten llegar a ser la persona sobre la cual todo mundo habla, la persona a la cual si uno le cae mal, Carlos de Negri te puede deshacer la carrera. Él era un periodista y tenía una fuerte relación con el poder. Él era un periodista muy relacionado con el poder, relacionado con el presidencialismo totalmente. Le tocaron varios presidentes. Le tocan muchos presidentes, le tocan muchos secretarios. Carlos de Negri tiene un fichero inmenso con mucha información que va recopilando y vende precisamente su silencio, ¿no? O sea, Carlos de Negri tiene dos maneras de hacer su negocio. Una es vendiendo las noticias, haciendo glorificaciones a personajes. Si tú querías salir beneficiado en una campaña política, ibas con Carlos de Negri y Carlos de Negri te exaltaba. Carlos de Negri te hacía parecer, vaya, como el mismísimo Jesucristo. Y por otro lado, Carlos de Negri también te vendía su silencio, es decir, no sacar los secretos y aquellas triquiñuelas del poder precisamente para no perjudicar a las personas que lo detentaban. Y también tenía esta otra faceta, nos cuentas que él tenía una gran relación con el poder, que se vinculó fuertemente con el tema de los presidentes en el poder durante varios sexenios, con secretarios, con todo el mundo. Y no necesariamente aquí en México. No, Carlos de Negri se tutea con la crema y la nata, no solo del gobierno mexicano, sino con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno español y varios gobiernos en todo el mundo. O sea, Carlos de Negri es una persona que tiene acceso en todo el mundo. Entonces, este libro nos cuenta la historia de su vida, de esta relación de amor-odio con el poder, pero también nos platicabas que él era un hombre seductor y mujeriego. Carlos de Negri tiene también una parte muy oscura, bastante oscura diría yo. Carlos de Negri es un personaje que vive enamorado de sí mismo, hablando del amor, por cierto, y vive enamorado de las mujeres. Pero es un amor que lo va a llevar a tocar fondo. ¿Por qué? Porque él se ve imposibilitado, dentro de todos sus dones, él se ve imposibilitado a amar realmente a una persona. Carlos de Negri tiene un gran complejo de Edipo, desde que nació tiene complejos muy fuertes, tiene un complejo de inferioridad, y Carlos de Negri precisamente crea este personaje. Él crea a Carlos de Negri, crea y lo moldea al propio Carlos de Negri.
Carlos de Negri tiene una fijación con las mujeres por un conflicto que tiene con su madre, al nunca saber quién es su padre. Eso es algo que lo tiene pues desconcertado toda su vida y lo lleva a ser una persona violenta, una persona manipuladora, una persona misógina al más no poder, recalcitrantemente misógina, habría que apuntar esto, un tomador frecuente, por no decir una persona alcohólica, y que todos estos problemas sepultan su carrera. Carlos de Negri cava y se entierra en su propia tumba por el problema en el alcohol y por el problema con las mujeres. Carlos de Negri ama y odia a las mujeres. Fue un hombre de muchas mujeres, entonces, o tuvo una sola y... No, Carlos de Negri tuvo muchas mujeres, se casó varias veces, tuvo muchos hijos y tuvo muchas amantes por todo el mundo. Carlos de Negri era una persona que, como él lo manifiesta, amaba y odiaba a las mujeres, así como amaba y odiaba a su madre. Carlos de Negri vive en un mundo en el que él tiene que imponerse a la mujer. Carlos de Negri vive en ese México de esa época que de repente nos trae de vuelta a la realidad y que parece que vivimos otra vez en esas épocas. Por eso resulta una novela fascinante, porque todo lo que relata en esta obra pudiera ser contemporáneo. Desafortunadamente, Carlos de Negri ve a la mujer como un objeto al que tiene que pisotear y al que tiene que adiestrar y poseer. Nos platicabas de unas historias fuera del aire, de, por ejemplo, su relación con una de sus mujeres, ¿no? Que la golpeaba, la maltrataba y al otro día le llevaba serenata y cosas así, ¿no? Y alguna vez creo que hasta la persiguió y tuvo que salir corriendo por la azotea, la susodicha, y Carlos, él salió persiguiéndola con la pistola, algo así por ahí iba, ¿no? Totalmente. ¿Nos podrías contar ese pasaje del libro? Bueno, hay muchos pasajes muy, muy, muy interesantes en el libro, pero Carlos de Negri salía a relucir su verdadera personalidad cuando tomaba. Él decía que si no tomaba, no era Carlos de Negri. Entonces, al otro día se arrepentía, evidentemente, de las locuras y las fechorías que había hecho durante sus juergas, pero sí, Carlos de Negri en un episodio alcohólico sale ya se está por divorciar de su mujer ya lo había perdonado bastantes veces, y sale con pistola en mano, la mujer corriendo por el techo y Carlos de Negri con el revólver dándole, incluso le llega a clavar un sable en el pie por accidente a la mujer, y al otro día es espléndido y se deshacen elogios y le lleva serenata y le lleva muchísimas cosas. Carlos de Negri es un personaje interesantísimo en ese sentido, porque es un ser horripilante, un ser espantoso con las mujeres, pero al mismo tiempo es un seductor, es un ser que realmente marcaba a las mujeres. O sea, una vez que estabas con Carlos de Negri, no olvidabas eso. Te marcaba de por vida para mal. Qué barbaridad. También hay otro pasaje que me gustaría que nos contaras de tanto él que sentía que tenía el poder y que nada lo podía detener. En una ocasión, si mal no recuerdo, hay una situación, un deceso por ahí, y nos cuenta cómo él viene a la Ciudad de México en caballo. ¿Nos podrías platicar ese pasaje? ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay varios pasajes de la vida de Negri que son, bueno, parecen sacados de nada más de la imaginación de Enrique Serna. Sin embargo, al parecer puede haber algo de verdad en ellos. Fallece su padre, el padre de Carlos de Negri, y al enterarse, Carlos de Negri estaba en un lienzo charro, estaba en una charrería, a él le encantaban los caballos, le encantaba darse la buena vida, y al enterarse que fallece su padre, viene a caballo a la Ciudad de México. La Ciudad de México pues era mucho más pequeña, me parece que él estaba por el rumbo de Observatorio, rumbo a Santa Fe, ahí había un lienzo charro, y llega trotando sobre su caballo, totalmente fuera de lugar, y llega al hospital en donde está su fallecido padre, y se mete al hospital y se mete al hospital con el caballo. ¿Cómo crees que se mete al hospital con el caballo? Sube las escaleras, entra a la recámara en la que está su padre, el cuarto del hospital donde está su padre, y se pone a llorar sobre el caballo y grita que él va a poner orgulloso a su padre, y
es un espectáculo bochornoso porque mientras va cabalgando por la Ciudad de México, la gente se queda horrorizada al ver el espectáculo de un personaje al que conocen perfectamente porque lo ubican en la televisión. Recordemos que Carlos de Negri tenía este famoso, pues era una miscelánea que se llama la miscelánea de Negri, en la cual él dejaba ver esta doble personalidad que tenía, porque es donde daba a conocer sus ficheros, es donde presentaba todas sus noticias y al mismo tiempo se hacía pasar como una persona fervientemente católica al decir Dios mediante y con una Virgen de Guadalupe atrás, un personaje que todo el tiempo jugaba con estas dualidades, ¿no? Entre el oscuro y un arrepentimiento total de los actos que había cometido. O sea, Carlos de Negri hace muchas atrocidades y después hace muchas obras de redención, porque pues no le queda de otra. Carlos de Negri es un personaje que termina hundiéndose por sus malos actos, pero no deja de ser muy interesante. ¿Qué es lo que, respecto a este libro, qué nos podrías decir del estilo literario que tiene Enrique de la Serna? Me parece que es un excelente libro, creo que es un libro icónico. Para mí es uno de los mejores libros del México contemporáneo, del año pasado sin duda. Es uno también de los mejores, si no el mejor libro escrito el año pasado, por el lenguaje que usa, por la manera en la que nos remonta a esas épocas, por la manera en la que se documentó Enrique Serna, que es realmente fascinante. Realmente estudió al personaje, se metió en la piel del personaje y realmente lo transmite. Uno puede entender, uno puede identificarse de repente con Carlos de Negri como este personaje atormentado, como este personaje que trata de hacerlo mejor, como este personaje que se siente superior a otros, pero al mismo tiempo tiene estos miedos, tiene estos rechazos. Es muy fácil identificarse con él y es muy fácil repudiarlo y sentir asco también por Carlos de Negri. ¿Cuáles son las reflexiones que te deja este libro, Humberto? Bueno, pues hay muchas reflexiones. Carlos de Negri conoce a muchos personajes del periodismo que todavía siguen presentes. López Dóriga llegó a conocer a Carlos de Negri cubriendo la misión de Apolo 12, conoció a Jacobo Zabludovsky, y las reflexiones son que a lo largo de la historia podemos ver la relación intrínseca entre las personas que informan y el poder, cómo el poder utiliza maquinaria para hacernos ver lo que ellos quieren que veamos. Es algo que se presenta en todos los países del mundo, es algo que se presenta en todas las épocas. Siempre el poder busca que veamos lo que ellos quieren, y el poder y el periodismo se benefician mutuamente. Qué interesante. ¿Recomendarías este libro? Es una obra que les recomiendo ampliamente que lean. Es una obra que van a disfrutar, en la que se van a reír, se van a divertir muchísimo, en la que van a sentir asco por el personaje, admiración por el personaje en muchas otras de sus facetas, y que sí los va a transportar a ese México post-revolucionario, como bien dice él, en el cual el mexicano se había bajado del caballo para subirse al Cadillac y ver un poquito de la historia del presidencialismo en México y de las relaciones de poder, ¿no? Qué interesante, pues ya saben, amigos, tenemos esta recomendación, El vendedor de silencios, de Enrique Serna, y quisiéramos darle las gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Agradezco mucho a Betina Arias, que nos comenta que le gustó mucho la explicación de San Valentín, a Virginia Monzón, a Yanni Gómez, un programa muy especial, lleno de amor, a Humberto Lozano, y a todos los que el día de hoy nos están escuchando. Muchísimas gracias, y bueno, vamos a ir a un corte, pero no se vayan, porque a continuación tenemos nuestro otro libro, que es de Haruki Murakami, La muerte del comendador. No se vayan, regresamos.
Amigo, quiero comentarles algo muy importante para mí. En este Día del Amor y la Amistad, era muy importante tener en este programa, y fue de manera intencionada, a alguien que representara para mí eso que es el amor y mi posibilidad de expresarlo como lo que es amor incondicional. Quiero presentarles con mucho orgullo a Humberto Lozano, que ya les había presentado. Humberto Lozano es mi hijo, del cual me siento infinitamente orgullosa por el gran ser humano que es, y justo está aquí porque hay muchas cosas que yo comparto con Umi, que así le decimos de cariño. Con Umi, a lo largo de la vida hemos compartido muchas cosas, y una de las cosas que hemos compartido son grandes conversaciones por muchos temas, pero muchas provocadas por el tema de la literatura. Hemos compartido el tema de los libros de manera fantástica a lo largo de la vida, y hoy que es un adulto hecho y derecho, tengo las mejores recomendaciones de su parte. De hecho, él es el que me ha impulsado y motivado a que me mueva de pronto, porque yo siempre decía que me costaba trabajo el tema de pasar al tema de los libros digitales, y él me decía, hazlo. O sea, no es un sustituto, es un gran complemento. Y justo en Navidad, Umi me regaló mi Kindle, y aquí es donde leímos, o de aquí es donde leí La muerte del comendador, que fue un libro que compartimos y del cual les vamos a hablar el día de hoy. Ese fue una recomendación de Umi, y es el primer libro que leo aquí de manera digital. Y la verdad, no saben, también es un gran libro. Platícanos, Umi, de ese libro y por qué lo recomendaste. Haruki Murakami, La muerte del comendador. Es un libro que está en boca de todos. Es un libro de Murakami, y como todos los libros de Murakami, siempre genera bastante polémica, bastante interés por la manera en la que nos va entretejiendo, la manera en la que Murakami tiene esta facilidad para meternos en sus narrativas. Es un libro que se sitúa, que nos remonta a Japón. Yo diría que está ubicado en la década de los 90 por el tipo de narrativa que emplea, el tipo de celulares, el tipo de automóviles. No conocemos el nombre del protagonista. Muy emblemático de Murakami. Ya en otros libros ha hecho eso. O sea que el protagonista es un protagonista sin nombre y se vuelve narrador en primera persona. En este libro pasa eso. Efectivamente, incluso la portada, ¿no? Que muchos se cuestionan. Es una silueta bien vestida con una llama o unos trazos pues, que pareciera un lienzo. Pudiera ser incluso que esa persona fuera el protagonista de la historia, porque es el hombre sin rostro del cual se habla en la propia novela. Sí, de hecho, en la parte del prólogo nos hace referencia a un hombre sin rostro que pide que pinten su retrato. Entonces, así arranca el libro. Arranca de una manera bastante intrigante cuando se le presenta una silueta y le dice que para que sus seres queridos estén a salvo, él le va a devolver la figura del pingüino, que es un colgante de estos que se ponen en los celulares, y le pide que le pinte un retrato. Y cuando se voltea a ver a la figura que le está pidiendo que lo retraten, es un hombre precisamente sin rostro, es un hombre del cual describe Murakami que tiene como una nata, como una nube lechosa blanca en el rostro, en el cual no se puede percibir sus facciones. Dice, supongo que ahí está su no cara, su no nariz, sus no orejas y sus no ojos. Es un personaje bastante significativo que nos puede llevar a reflexiones filosóficas posteriormente en la obra, porque las hay, y es algo bastante interesante dentro del libro. Este es un libro, amigos, quiero decirles que La muerte del comendador es un libro en donde nos retrata un mundo enigmático, un hombre sin rostro, una campanilla que suena en la noche, un hombre enigmático que es vecino del protagonista y que le pide que le pinte, que le pinte su retrato. Y
con esto, Haruki Murakami nos deja ver, nos mete al universo Murakami, a un universo en donde el arte está presente. No sé si coincides conmigo, Humberto. Totalmente. Hace muchas referencias al arte. De hecho, hay un cuadro en esta obra, hay un cuadro que es La muerte del comendador, justamente, y es la representación de una ópera Bueno, el cuadro de La muerte del comendador es una pintura de tipo japonesa, si no mal recuerdo, del periodo Ayuki. Es un estilo tradicional de pintura japonesa. Y hace muchas referencias en Murakami a óperas, ¿no? A Don Giovanni, está todo el tiempo citando a algunos escritores, está todo el tiempo jugando con estos contrastes musicales que son bastante interesantes. Incluso pudieras hacer un soundtrack de la propia novela, ¿no? Y estar escuchando la novela al mismo tiempo que escuchas las canciones que están escuchando los protagonistas de la historia. De hecho, te comenté, Umi, que cuando estaba leyendo esta novela me llamaba mucho la atención porque como hacía tantas referencias a piezas musicales, generalmente lo que hacía era interrumpir la lectura y buscaba la pieza y la acompañaba con la música que nos narra. Hace que te empapes, que te dé esa curiosidad por escuchar la música que están oyendo los personajes, ¿no? En este caso hablamos de un personaje que, si bien no sabemos su nombre, es un personaje para que todo auditorio más o menos entienda el contexto de la novela. Es un personaje, también hablando del tema del amor, recién separado, ¿no? Se separa, sufre pues una decepción amorosa y se siente totalmente decaído, ¿no? Se siente sin rumbo, parte por Japón, agarra su coche sin rumbo, prácticamente sin nada, más que unos cuantos pesos en el bolsillo, un poco de ropa, y emprende este viaje hacia algún lugar. Y va recorriendo las carreteras de Japón, nos va relatando los paisajes de las islas del país de Oriente, y se va encontrando con personajes enigmáticos como es su vecino, que es un personaje también bastante llamativo, que puede llegar a tener algunas similitudes con personajes de otras obras literarias. Un personaje muy bien vestido, un personaje que desde el primer momento le llama la atención, que se vuelve en cierto momento su amigo, su cómplice, porque en algún momento de la obra él aterriza, ¿no? Él emprende este viaje y aterriza en algún punto que no les voy a decir en dónde es, y empieza a vivir una serie de sucesos extraños, misteriosos, mágicos, surrealistas. Exactamente. Entonces se vuelve, digamos, su Sancho, se vuelve su acompañante, es su vecino de enfrente, es un personaje al parecer con mucho dinero, con un porte extraordinario, una persona de pelo cano, misteriosa, con unos gustos muy refinados y que lo va a ayudar incondicionalmente a que descubra cuál es su misión dentro de la obra. Él, este personaje, que se llama Menshiki, que es el vecino al que Humberto se refiere, también tiene algunos tintes, porque yo lo veo también como un hombre muy mesurado, con un autocontrol impresionante, que de hecho me hace recordar de pronto a los monjes budistas con este autodominio impresionante, y que de alguna manera Murakami nos hace coquetear un poquito con esta idea, porque por ahí también hay la presencia de unos sucesos medio surrealistas y mágicos, porque estando en este lugar a donde, como bien dice Umi, este personaje va a parar, después de su ruptura amorosa, y que es donde conoce a su vecino Menshiki, por las noches comienza a escuchar en medio del bosque una campanilla que suena, y cuando intentan descubrir el origen de esa campanilla, descubren que esa campanilla está en medio del bosque, enterrada en un orificio en el que podría caber bien una persona. Es un orificio muy alto, tapado con unas piedras, y se dan cuenta que es posible que ahí había la tradición de que anteriormente los monjes budistas se enterraban y se momificaban ahí, o sea, tenían como esa creencia de poder seguir meditando aún a pesar de la muerte, ¿no? Así es, y llegar a un estado de contemplación y llegar a perpetuarse durante el tiempo.
De hecho, habrá que recordar, para también seguir adentrándonos un poco más en la obra, que el personaje principal es un pintor que es apasionado por cierto tipo de estilos, y sin embargo se ve en la necesidad de hacer retratos, ¿no? Él es un retratista, y durante este viaje a Japón, en donde conoce al ya referido Wataru Menshiki, Menshiki le pide que le pinte un retrato, pero no un retrato convencional. Le dice que le da libertad de expresión. El personaje principal siempre ha tenido esta manera de retratar a las personas, no mediante una foto como es la usanza tradicional, sino a través de, además de apoyarse en una fotografía, de un diálogo personal con la persona, para ver sus expresiones, sus gestos, su personalidad, y leerle el alma. Entonces le cuesta mucho trabajo descifrar a este personaje Menshiki, que es un personaje con mucha carga, con un pasado oscuro, se puede saber. Y la trama de la historia gira en torno a la pintura. Es algo muy, muy interesante, además de la música, de la pintura, del retrato de Menshiki. Durante toda la historia y los sucesos paranormales que está relatando bien Lina, él está retratando a Menshiki. Él está tratando de crear una obra excepcional para Menshiki, que es un producto de su imaginario, un producto de sus ideas. Y es decir, la obra de Menshiki va a ser un retrato fuera de lo convencional. Y en este libro también aparece un cuadro que ya habíamos mencionado. En el lugar donde está viviendo este personaje, que era la casa, nos faltó comentar esto, era la casa de un afamado pintor que retrataba pintura tradicional japonesa. Este personaje encuentra un cuadro envuelto en el desván y se da cuenta que es un cuadro que es justamente el que lleva el nombre de la muerte del comendador, en donde también ocurren algunos sucesos irreales, porque llega un punto en que en ese retrato está uno de los personajes del retrato, es justamente el comendador, que es un personaje de estatura pequeña, con su espada, y hay un espacio en el libro en donde este personaje cobra vida, o sea, es como cobra vida en forma de una idea. Así es, y eso es lo que te deja ver la historia, que realmente la pintura, como producto de la imaginación del humano, es una idea, y la idea cobra vida. La idea no tiene un espacio temporal, sino sale de la imaginación del hombre. Entonces, este personaje, que es muy cómico, es muy chusco, es el comendador, es, como bien lo dices, un personaje que está vestido a la usanza tradicional, que sale del propio cuadro, porque después nos damos cuenta que el cuadro en sí tiene vida. Los cuadros tienen vida por ellos mismos. Entonces, toda la historia, toda la trama que va a acontecer va a girar en torno al comendador, que es este personaje infantilesco, chusco, que es una idea que sale del propio cuadro de la casa de Tomohiko Hamada. Y cobra vida y empieza a interactuar con los personajes. Y empieza a interactuar de una manera indirecta con los personajes, porque solo se le presenta de momento al personaje principal. Si bien en algunos pasajes de la novela llega a convivir con Menshiki, no es directamente, porque el único que lo ve es el pintor, que es la persona que está relatando el cuento. ¿Este libro no crees que pudiera ser como una especie de reflexión sobre el arte y la búsqueda de la verdad? Totalmente, totalmente. O sea, el simple hecho de que nos hable de música y pintura ya está diciendo algo, ¿no? O sea, el autor está tratando de decirnos, es importante que volteen a ver el arte. Y por otro lado, la búsqueda de la verdad, que es un tema muy profundo, muy filosófico, que bueno, no es el tema que trata principalmente el autor en esta obra, sí tiene ciertos matices en ella. O sea, sí podemos encontrar algunos pasajes en la novela en la que hay un misterio por el que se debe resolver, ¿no? Es interesante, no vamos a contar cuáles son las tramas y los problemas que van enfrentando los personajes, pero sí hay un misterio. ¿Es que el arte provoca un cambio de perspectivas? Totalmente. Así como los libros, como te comentaba, te pueden llevar a lugares diversos. La pintura, la música también te pueden llevar por sendas oscuras
o por sendas luminosas, por sendas curiosas, por sendas chistosas o por sendas en las cuales te puedes perder. Claro. También este viaje, esta obra se me imagina una especie de alegoría o metáfora en donde arranca con un viaje por el norte de Japón este personaje, pero es un viaje también interior, es un viaje a su interior, un viaje que lo transforma, porque cabe mencionar que esta obra transcurre en un periodo de vida del personaje de muy concreto, creo que son 9 meses, y nos habla justo de la gran transformación que sufre el personaje principal. Él no vuelve nunca jamás a ser el mismo después de regresar de este lugar. Así es, y es interesante porque nos da a entender igualmente de una manera filosófica que no somos nosotros, ¿no? Sino nuestras circunstancias, ¿no? Como dijera algún autor español, el personaje va mutando, el personaje va evolucionando, y efectivamente, él, a pesar de su añoranza en esta entrega, nos da a entender que no va a ser el mismo nunca. No va a ser el mismo, así como no somos nosotros los mismos que el día anterior, porque conocemos a nuevas personas como Menshiki, como el comendador, como las personas que van a sus clases de arte. Es un libro que nos deja bastantes reflexiones, es un libro en el cual se aborda el tema del duelo, del desapego amoroso, pero también el tema de incursionar, de aventarse al vacío y probar nuevas cosas, nuevas tendencias artísticas, nuevas amistades, nuevas maneras de socializar con las ideas, interiorizarnos con nuestros propios pensamientos y reflexionar acerca de nuestra vida, ir madurando. ¿Recomendarías La muerte del comendador, Humberto? Les recomiendo ampliamente que lean La muerte del comendador. Es un libro lleno de pasajes fantásticos. Hay momentos en la obra en la que estamos fascinados por lo que nos está contando de los periodos japoneses tradicionales y de repente salta en un brinco narrativo a pasajes eróticos, de repente regresa y encontramos un halo de misterio, incluso de suspenso, podría decir yo, y atentos, porque hay un libro posterior que es La muerte del comendador, segunda parte, tomo 2. Entonces, la historia de Wataru Menshiki y nuestro protagonista continúan. Entonces, los invito a leer esta obra para que podamos leer esta segunda y podamos entender cuál es el misterio detrás de este libro, del que de verdad nos deja pendientes para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué va a pasar en la segunda parte. Umi, el tiempo se nos ha ido volando. Estamos concluyendo el programa. Por supuesto que yo te invito a ti a que cuando leas la segunda parte de La muerte del comendador, regreses aquí a platicarnos sobre de qué va y de todo lo que estás leyendo, Umi. La verdad fue un placer tenerte en este programa, compartir algo más de mi vida contigo, que es un placer, es un deleite compartir contigo la vida y compartir contigo tantas cosas. De verdad, un honor tenerte en el programa. Igualmente, mami. Me da mucho gusto haber estado aquí en este día, en este momento compartiendo esto contigo, que es algo que nos apasiona a los dos. Y de verdad, de corazón, muchas gracias y te felicito por todo el esfuerzo que estás haciendo al realizar este acercamiento a la lectura hacia muchas personas. De verdad, muchas gracias por estar pendientes y ver a mi mamá. Te quiero mucho. Gracias, Umi. Uy, amigos, que pasen una excelente celebración de San Valentín, que los apapachen mucho, que amen mucho. Y no quisiera irme sin leer una frase que va muy ad hoc con este día, que es del gran escritor francés, el autor del Principito, Antoine Saint-Exupéry, que nos dice algo así. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Que tengan un excelente fin de semana y no lo olviden. A leer. Bye bye.